Hacer una segunda ronda de intervenciones. Está abierto el micrófono para preguntas o intervenciones del público. Lo que sí les pido es que, dado que hay un montón de gente y para que todos puedan intervenir, que sean resumidas. Yo quería saber a qué se refería el compañero Riesnik cuando hace la pregunta retórica de que quién tiró el capitalismo ahora, cuando plantea que el capitalismo no se sustituye solo, pero sí cae solo. ¿En qué pruebas históricas se basa para plantear que la condición privada de los medios de producción tiende a desaparecer por sí sola o a caer por sí, que el capitalismo ha caído? No sé si entendí bien la pregunta retórica. Quiero hacer algunas observaciones. No se puede medir la crisis actual por el número de parados, por el número de quiebras, que es inferior todavía a la del 29. Esta crisis es muy superior a la del 29. El 29 era una crisis en algunos países industrializados, con la inmensa mayoría de las poblaciones en el campo, podían vivir de la autosubsistencia, y las ciudades eran mucho menores. Hoy esta crisis se da en un mundo unificado por el capital, principalmente urbano, con enormes masas de gente en la marginalidad en las ciudades, y se da cuando el capitalismo había eliminado no solamente a los socialistas, que en el 29 había, sino la idea de una alternativa, que en el 29 era la URSS, aparecía como una alternativa al movimiento comunista, sino también había impuesto la idea de que la única política posible era la de Thatcher, era el neoliberalismo, y de que el capitalismo era el único sistema posible. La derrota de esto es fundamental, porque el socialismo no está difundido, no hay una idea de alternativa, sino en pequeños sectores. Pero la idea central que tenían todos, en todo el mundo, desde China hasta la ex Unión Soviética, los países de Europa Oriental, de que el capitalismo era la solución y era el progreso, se ha derrumbado, se está derrumbando. El capitalismo no se derrumbará jamás, como él planteaba el compañero Riesnik, y la otra vez lo planteaba también Sartelli. No se derrumbará jamás, ni hay una situación solo que lleva al socialismo como resultado de la caída del capitalismo. Es posible también una crisis brutal de civilización ecológica y de barbarie. La alternativa puede ser también la barbarie. Por lo consiguiente, lo fundamental es basarse en este triunfo indirecto que hemos logrado nosotros al derrumbarse la certeza en mucha gente de que solo se podía vivir dentro del capitalismo. Hay que ganar las conciencias para explicar qué es el capital y para explicar que hay una alternativa, que es el socialismo. Pero todavía eso hay que hacerlo. La inmensa mayoría de la gente no reacciona frente a la crisis porque no ve ninguna alternativa. Por eso no hay consejos, como hubo en otros momentos, por eso no hay resistencias, no hay de ese tipo de cosas. Hay que tenerlo en cuenta. Yo quería hacer dos preguntas. Una primera a Claudio. Vos en tu intervención nos advertís del riesgo de estar todo el tiempo haciendo pronósticos fatalistas. Parece perfecto, uno tiene que hacer un pronóstico en base a lo que sucede en la realidad y no en base a las intenciones que uno tenga. En todo caso, uno tiene que elaborar a partir de la lectura de la realidad que hace el programa que va a impulsar. Sin embargo, vos mencionás una serie de elementos que son contradictorios incluso con lo que vos planteás. Vos decís, el marxismo, los marxistas siempre pronostican crisis, pero no pronostican recuperaciones, y tomás como ejemplo la recuperación de los 90. A ver, si yo no te escuché mal,
vos dijiste cómo esto no es un problema financiero, sino que es un problema que surge de la economía real, por llamarlo de alguna forma, y que hay una expansión del capital ficticio. El crecimiento de los 90 vino acompañado de un gran crecimiento del capital ficticio. No fue un crecimiento, una expansión real del capitalismo. No fue un salir de la crisis. De hecho, todo el crecimiento de los 90 se diluyó con la crisis de las .com, que mencionó Cristian Castillo sobre el final, en su intervención. Entonces, esos elementos que vos tomás como para decir, acá no hay una crisis, o no, la crisis, porque entiendo que tu planteo se iniciaría a partir del 2001, a partir de la última crisis, sería una crisis de la recuperación post-2001, con tus propios argumentos se entiende que no es así. Vos decís, bueno, puede ser que se haya recuperado la tasa de ganancia. Hay mediciones como la de Fred Mosley que muestran una recuperación puntual de la tasa de ganancia. Ahora, si se recuperó la tasa de ganancia realmente, si estamos en un proceso expansivo de la tasa de ganancia, ¿por qué entonces las inversiones se canalizan hacia valorizar capital ficticio y no nuevamente hacia la explotación de obreros? Esa sería una primera pregunta. Una pregunta que quería hacerle también a Cristian Castillo. Pareció muy afortunado de tu parte que plantees las consecuencias de la crisis en Argentina y te hayas detenido en el problema de Argentina y cómo enfrentar la crisis. Planteaste el problema de es necesario enfrentar esto con un programa de independencia de clase, a diferencia de cómo algunas organizaciones se enfrentaron al problema del conflicto agrario. Sin embargo, en tu misma intervención, vos denunciás el problema de la concentración de la tierra. Y acá, digamos, la verdad me parece incoherente con el planteo que vos estás planteando de la independencia de clase. La concentración de la tierra es un problema para el pequeño productor, o sea, para el pequeño explotador de obreros en el agro, no para la clase obrera. La clase obrera no está para revertir el proceso de concentración y centralización de capital. Es un proceso inexorable del capitalismo y la clase obrera está para impulsarlo con una revolución socialista que concentre todas las capitales en manos del Estado obrero. En un momento expansivo, está bien, vamos a estar en contra de estos pequeños productores que ganan plata. Ahora, mi pregunta es, cuando venga la crisis, como vos mismo reconocés, y se lleve puesto a estos pequeños productores como se llevó puesto la crisis asiática del 98, que se trajo una caída de precios y una importante quiebra de pequeños productores rurales, ¿cómo nos vamos a posicionar frente a esos pequeños productores rurales? Esos pequeños terratenientes que viven de arrendarle la tierra a los Provocopatel y de ir una vez por el mes a sacar plata del banco. Vamos a decir, nos vamos a encolumnar detrás de ellos, nos vamos a poner en la tranquera a defender el derecho del pequeño propietario. Me parece que eso no es una salida independiente de la clase obrera. Esas serían mis dos preguntas. Mi pregunta es acerca del internacionalismo proletario. Lo que quería preguntar concretamente era que, bueno, frente a esta crisis enorme del capitalismo a nivel mundial, la única salida que tienen que proponer los socialistas, los revolucionarios, es la unidad socialista de los pueblos del mundo como una solución. Quería preguntar si, como programa de salida a la crisis, hay alguna posibilidad de concretar alguna unidad a nivel internacional, concretamente una organización internacional que presente una salida ante esta crisis, y cuáles son los pasos que se están dando en este momento justamente para eso, ante eso. Y con respecto a la crisis en los países del tercer mundo y los países más desarrollados, quería saber si este proceso iba a devenir en una profundización cada vez mayor de, digamos, en una profundización mayor de los procesos revolucionarios del tercer mundo, y eso iba a estar acompañado concretamente con una salida obrera en los países más desarrollados del primer mundo, o si no se ven tendencias hacia ese sentido, o si esas tendencias de alguna manera van a estar bloqueadas en esos países, y por qué y cómo. Y con respecto a Katz, bueno, si la salida es latinoamericana, entonces tendríamos que emparentarnos atrás de Chávez o atrás de Evo. Me parece que, bueno, que eso es algo bastante falso y limitado, porque lo que demuestra esta crisis es que justamente los estados nacionales han quedado completamente desorbitados frente a esta situación, y los bloques regionales también completamente desorbitados, justamente porque el problema es completamente el capitalismo y la crisis mundial. Bueno, tengo también una pregunta que me llegó por escrito. Dice, ¿tiene Ledi esperanzas en los gobiernos de la región para paliar la crisis? Bueno, si les parece, hacemos una segunda ronda de intervenciones en el mismo orden. Bueno, Millón,
Bueno, vamos a intentar que la pasión no nos aturda, a ver si podemos usar un poquito la cabeza con pasión, pero usarla con mucha pasión, nervios, pero tratar de que funcione la materia gris. A ver, ¿cómo podría funcionar esta materia gris? La cosa es así. Yo creo que el punto de arranque es considerar que tenemos que analizar la crisis con seriedad teórica. Primero la cuestión teórica. Y para analizar la cuestión teórica con seriedad no basta un borbotón de palabras. Lo que hay que decir es en qué consiste específicamente esta crisis. Yo planteé sobreproducción, sobreacumulación, encarecimiento de materias primas. Además planteé, no es subconsumo, no es caída de la tasa de ganancia, es una crisis múltiple. Bueno, puede ser una mirada muy superficial, pero es un punto de arranque. Digo algo. Por supuesto, obviamente, si uno dice que todas las crisis del capitalismo son de sobreproducción, sobreacumulación, subconsumo, bueno, no hay nada específico, claro, no hay nada específico porque no puede encontrar en qué consiste el problema. Ahora, para encontrar en qué consiste el problema hay que saber con quién discutir. ¿Brenner no es importante para discutir la sobreproducción? ¿Genet no es importante para discutir la sobreacumulación? ¿Usón no es importante para discutir la crisis de realización? ¿Dumenil no es importante para discutir la caída de la tasa de ganancia? Si esto no es importante, ¿qué es importante? Yo pensé que acá éramos marxistas, que íbamos a hacer una reflexión. ¿Qué es importante? Jeffrey Sachs, Stiglitz, Krugman, ámbito financiero. ¿Qué es importante? Definir esto es importante porque más allá de los borbotones, acá va a ganar uno, va a perder el otro, será otro episodio más de la polémica, salimos de acá y vamos a ponernos a estudiar, a leer, a trabajar. Si no fijamos líneas de qué pensamos hacer, cómo pensamos trabajar, la verdad, yo no veo mucho cómo podemos reflexionar estos problemas, ¿no? Y me parece en cambio sí mucho más inteligente la discusión que planteó el Chipi sobre si hubo ondas largas o no hubo onda larga en el último periodo. Primero porque hay un reconocimiento de un concepto, otro concepto que a Pablo, cualquier cosa que no lo haya dicho Marx, Lenin y Trotsky, ya por las dudas, evitarla. Onda larga con Dartier, capitulación, no. Onda larga, un concepto importante para discutir. Ahora, lo importante, se discutió mucho una onda larga de posguerra. Hay gente que no tuvo jamás ni siquiera la idea de qué consistía este problema. No tuvo ni idea. Ahora, en las últimas décadas, te corrijo, Chipi, no se discutió. Jorge Castro sí, pero yo vuelvo a la gente seria. Los marxistas no discutieron tanto si había una onda larga. La discusión fue importante entre Panich y Brenner. Brenner dijo, acá hay una crisis continuada desde fines de los 60. Panich dijo, esa crisis se cerró con la ofensiva neoliberal, la recuperación de la tasa de ganancia, la explotación, y lo que tenemos ahora es una nueva crisis de ese periodo que abrió el neoliberalismo, que aprovecho para contestar, no fue de capital ficticio puro. Por eso yo dije, es importante los conceptos, por eso yo dije que acá hay una crisis de sobreproducción. Discutamos en qué consiste. Ahora, si hay sobreproducción es porque se sobreprodujo. Para sobreproducir hay que producir, y para producir no todo tiene que ir al capital ficticio. Por supuesto que los que piensan que todo es capital ficticio, además, ¿para qué vamos a analizar si todo es capital ficticio? Todo lo demás no tiene importancia. Los que pensamos que no, que hay que analizar los fundamentos productivos, porque la esencia del marxismo es comprender esos desequilibrios, te recuerdo, otra palabra censurada, pero ahora parece que se acepta. Un importante dirigente del PO ha dicho que la palabra desequilibrio la podemos incorporar. Así que, Pablo, borrá lo que escribiste, porque Altamira acepta la palabra desequilibrio, así que vas a tener un gran problema ahí, un problema de léxico grave, porque vos censuraste que en vez de desequilibrio yo tendría que haber puesto contradicción. ¿Cómo me atreví yo a poner desequilibrio en vez de contradicción? El compañero Altamira empezó su última exposición en la Facultad de Ciencias Económicas elogiando a una corriente que se llama desequilibrio, algo así, y explicando por qué el desequilibrio, ahora lógico, si lo dice Altamira, será otro desequilibrio. Ese es un desequilibrio revolucionario, bolchevique, consecuente. Ese es el verdadero desequilibrio. Bueno, ahora, el problema con
consiste en que si hubo sobreproducción, es porque no todo es capital ficticio, y por eso yo, que leo a Brenner, que leo a Panich, que me dedico a leer, no leo solo ámbito financiero, yo que los leo, pienso que Panich dice algunas cosas acertadas. ¿Por qué? Porque la crisis esta tiene mucho que ver con China. Y China hace 30 años, 20 años no existía. Estamos discutiendo si hay desacople o no hay desacople. Pero eso lo discutimos porque hubo 20 años de acumulación capitalista. Y lo de China no fue capital ficticio. Lo de China fue subir la composición orgánica de capital, invertir. Y además se ha producido una dualización de la economía norteamericana. Las empresas transnacionales norteamericanas que están en el mundo mejoraron su tasa de ganancia, invirtieron, y por eso tenemos una crisis de sobreproducción. Entonces, primer problema, si no tenemos nada que decir, digamos que no tenemos nada que decir y punto, está bien, uno puede tener todo el derecho de decir sobre esto yo no entiendo nada, perfecto, ningún problema. Pero seamos menos pomposos para decir que yo sobre esto no entiendo nada, porque el problema consiste, en mi opinión, es el siguiente: y si sustituimos el análisis teórico que de las características de la crisis, que en los años 70 estuvo Yaí, que estuvo Mandel, que ahora tenemos nuevos teóricos, y que porque leímos a los anteriores ahora podemos leer a estos, bueno, si tenemos algo que analizar a partir de ahí, bueno, bárbaro. Ahora, si vamos a sustituir este análisis por una palabra denominada agotamiento histórico, no vamos a poder avanzar mucho, porque agotamiento histórico quiere decir esto: el capitalismo se pudre, se pudre, se pudre, se pudre, después se pudre, se termina de pudrir y luego se pudre más. Es lógico, sobre esto podemos hablar horas y horas y horas de cómo el capitalismo se pudre. Yo diría que son los límites del capitalismo. Son los límites del capitalismo como sistema que genera desequilibrios y contradicciones, y que tenemos que analizarlas, y no basta pasarle el plumero así para resolver. ¿Por qué yo digo seamos cuidadosos con la idea de declinación? Seamos cuidadosos porque ¿qué fue el capitalismo de 1870 y pico que citó Riesnik? ¿Qué era el capitalismo del siglo XIX? El capitalismo del siglo XIX era una atrocidad. Comparemos cómo estaba un obrero inglés que describe Dickens con 14 horas de trabajo con un obrero norteamericano de la época del Fordismo. Comparemos un obrero inglés de 1840 con un obrero norteamericano de 1950. Y bueno, entonces si hacemos esa comparación histórica vamos a ver que no podemos cantar loas al capitalismo del pasado. Esa es una idea romántica. Esa es una idea de que, ¡ay, qué lindo que fue el libre comercio! Fue una tragedia el capitalismo, fue acumulación primitiva, los pueblos lo sufrieron. Pero, por supuesto, esto es un tema discutible. Yo por eso digo, seamos cuidadosos con ese término. En lo que yo pienso que no hay que ser cuidadoso es con las consecuencias que se saca esto, porque el nivel de fatalismo y objetivismo que acá nos presenta Riesnik a partir de la teoría del agotamiento histórico es increíble, ¿no? La discusión, te aviso, no es con Rosdolsky, es con un señor llamado Pierre Lambert. Pierre Lambert fue el teórico trotskista que en los años 50 dijo: las fuerzas productivas han cesado de crecer. Lo que dijo Trotsky para la coyuntura del 30, que era una coyuntura tipo la de ahora, vale para la posguerra, y las fuerzas productivas han dejado de crecer porque sofocan el alma de las personas. Más o menos esa era una idea humanista respecto. Obviamente con este tipo de criterio era imposible comprender el boom de la posguerra. Y la polémica sobre las fuerzas productivas y sobre el catastrofismo estuvo siempre relacionado con eso, no estuvo relacionado con otro problema. Por supuesto que sobre esto podemos ir con muchos matices, pero para mí el problema más importante es que Pablo piensa que es irónico, pero él no es irónico, él piensa lo que dice. Cuando él dice que el capitalismo se disuelve, él piensa que se disuelve. Cuando él piensa que el capitalismo se cae solo, él piensa que el capitalismo se cae solo. Es lo mismo que pensaba Kautsky. Es el mismo tipo de fatalismo determinista que pensaba la socialdemocracia de principios del siglo XX. El capitalismo inexorablemente sube, es como sube, después baja, y entonces hay que esperar la llegada del socialismo. Obviamente Pablo no es reformista. Él no dice que hay que esperar la llegada del reformismo. Él lo que imagina es que va a explotar todo un día. Un día el capitalismo va a decir, exploto. Y ahí cuando explote estará él con los militantes de su organización esperando para transformar la sociedad. Yo tengo una idea un poquito más compleja de la política,
Yo creo que el capitalismo no se cae solo, no se cae solo, ni en forma irónica ni en forma sofisticada. La palabra el capitalismo tiende a disolverse, ¿qué quiere? Por supuesto, es un juego de palabras, tiende a disolverse. A medida que avanza, cada vez es menos. No, el capitalismo no tiende a disolverse, el capitalismo tiende a reforzarse, y porque se refuerza lo padecemos. Entonces, lejos de crear estas ilusiones en que algo se va a extinguir, nosotros tenemos que luchar contra este sistema. Y nosotros, para luchar contra este sistema, lo que necesitamos son estrategias políticas. Obviamente estas estrategias políticas tienen que basarse en pronósticos. Yo advertí contra la perversión del pronóstico, no contra el pronóstico. Yo lo que advierto es contra ser Elisa Carrió, contra decir, aparecerse como un mesías, diciendo va a ocurrir esto y después va a ocurrir esto. Por supuesto que nada de eso ocurre y después nadie se acuerda que uno dijo que eso iba a ocurrir. Es ese tipo de actitud de previsión constante, y además la conozco. Por ejemplo, ¿cuántas veces en prensa obrera desde el año 1964 apareció la palabra es inminente una crisis como la del 30? ¿Cuántas veces? Nadie se va a tomar el trabajo bibliográfico de revisar eso, sería muy fastidioso, pero como yo lo conozco de adentro lo puedo afirmar, infinitas veces, infinitas. Cuando había crisis, cuando no había crisis, cuando está por venir la crisis. Entonces, lógicamente, esta perversión de los pronósticos anula lo que es el sentido de una previsión estratégica. Ahora, si uno espera que el capitalismo un día haga ¡pum!, explote, así, asustado por tantas exclamaciones sobre su futuro, un día se disuelve, si uno piensa eso, no necesita estrategia política. No necesita estrategia política en serio. Puede decir que tiene estrategia política, pero no necesita estrategia política en serio. Y la estrategia política en serio es construir, acá me dicen. La estrategia política es construir. Pablo, por supuesto, que lee lo que él tiene ganas de leer. El documento de Caracas dice muchas cosas, como el documento de Cepla dice muchas cosas. Dice que hay que nacionalizar los bancos, dice que no hay que pagar la deuda, dice que hay que retirarse del Fondo Monetario. ¿Dónde se escribió un documento así? Claro, es un documento con compromisos, porque en política se construye con compromisos. Esa es la forma en la cual uno va gestando movimientos, avanzando en la conciencia, aglutinando fuerzas. Los que piensan que esto no es así, que muestren sus resultados. Y termino con esto. No podemos discutir solo Caracas, no podemos discutir solo el EDI, no podemos discutir solo Evo Morales, no podemos discutir solo Chávez. Tenemos que discutir también 45 años del Partido Obrero. Porque si no, ¿cómo es la discusión? ¿Cómo es la discusión? Esto está mal, esto está mal, esto está mal. Pero si la revolución socialista es tan fácil de hacer, si es tan sencillo, ¿por qué no lo hicieron? Y oportunidades no les faltó. Por eso digo, no estamos en Suiza. Si estuviéramos en Suiza, él diría, no la hicimos porque la hicimos en otro lado. Acá no teníamos fuerzas. 68, 75, 82, 89, 2001. Bueno, podemos ver los documentos que se escribió sobre esas circunstancias. Pero la política no son documentos. La política son éxitos revolucionarios. Entonces, cuando se critican otras estrategias, para ser serio hay que hacer el balance de su propia estrategia. Si no, es una unilateralidad y es un borboteo de palabras que no ayuda a la reflexión revolucionaria. Nada más. Son varias discusiones, voy a tratar de tocar algunas. La primera tiene que ver con la historia del capitalismo. En realidad es una discusión que con Claudio por lo menos tuvimos desde el año 1997-98 acerca de una discusión sobre la teoría de las ondas largas. Que de paso aprovecho para comentarle a los compañeros el libro que presentaba Martín al comienzo, que compila una serie de artículos de Trotsky. Tiene un prólogo que hizo la compañera Paula Bach, donde plantea algunas de las interpretaciones, por lo menos que venimos haciendo del PTS, para tratar de responder a algunos problemas teóricos muy complejos, porque con el boom de la posguerra se dio una revalorización de una teoría que había sido fuertemente criticada por Trotsky, por los principales marxistas
de la Tercera Internacional antes de su estalinización, que era la teoría de los ciclos largos de Kondratiev. Kondratiev era un economista ruso que sostenía que había 25 años de ascenso y 25 años de descenso del capitalismo, casi mecánicamente, automáticamente, que esa era la dinámica de la historia del capitalismo. Y entonces Trotsky discutió fuertemente contra Kondratiev, que era una discusión importante porque tenía que ver con qué iban a hacer, qué iba a pasar en el capitalismo de la entreguerra. Acuérdense ustedes que la década del 20 fue una década de recuperación después de pasado el momento revolucionario, lo que se llamaba la Belle Époque. Entonces había quienes de ahí sacaban la conclusión que las contradicciones del capitalismo se estaban tendiendo a superar y íbamos a una estabilización duradera. Entonces Trotsky señalaba en esa polémica que Kondratiev cometía un error teórico en primer lugar, que era pensar que había un ciclo casi automático de la economía y que la lucha de clases y las intervenciones de los estados eran un elemento secundario, aleatorio al movimiento automático de la economía. Y Trotsky planteaba no. Los resultados de la lucha de clases, los resultados de las guerras, plantean las posibilidades de recuperaciones de capitalismo, de hundimiento del capitalismo. No hay un movimiento automático y en su etapa senil, decía Trotsky, en su etapa de declinación, esto es mucho menos que en su momento de ascenso capitalista. Y esto tenía que ver porque los 20 te planteaban, o me preparo para nuevas crisis y para que la Primera Guerra Mundial no resolvió la disputa hegemónica interimperialista, o por el contrario me preparo para asistir a un ascenso capitalista tranquilo. No es casual que cuando se presenta el mundo de la posguerra, los teóricos como los regulacionistas que dicen hubo un momento de crisis y después vino un ciclo de ascenso del capitalismo y se saltean nada más y nada menos que el fascismo, la guerra civil española, el proceso francés y la Segunda Guerra Mundial, como si el capitalismo mecánicamente, independientemente de quién ganaba la guerra, si la revolución ascendía y triunfaba en Italia y en Francia o si era traicionada, el capitalismo hubiese tenido un nuevo ciclo de despegue. Impactado también por este crecimiento económico, el de la segunda posguerra, que insisto planteó un problema teórico complejo y difícil para los marxistas revolucionarios, Mandel sostenía una versión light de la tesis de Kondratiev. Mandel sostenía, para despegar no es automático, se necesitan ciertas condiciones de capitalismo. Ahora, para caer sí hay un automatismo de la caída económica. Esa era la tesis de las ondas largas, que modificaba en parte la teoría de Kondratiev. Entonces esta tesis, en el momento de Mandel tuvo dos momentos del análisis. Si Lambert tuvo la tesis estancacionista, es decir, que negaba los hechos de la realidad para interpretar un fenómeno que contradecía parcialmente la afirmación con la cual empezaba el programa de transición, porque efectivamente el programa de transición estaba planteado sobre la hipótesis de que de la guerra venía la revolución, y la guerra terminó con un resultado muy complejo. Terminó con, después de la traición del estalinismo en Europa, un tercio del mundo se le va del control al capital, pero a la vez, al asentarse la hegemonía norteamericana, viene un periodo de varios años de fuerte crecimiento capitalista. Y el movimiento trotskista se dividió en dos alas. Los que dicen ese crecimiento da lugar a una mutación estructural del capitalismo, estamos en una era neocapitalista, el Mandel de la década de los 50, y quienes dicen acá no pasó nada, sigue estando todo presente de la misma forma. Entonces, eso fue un gran problema teórico. Digo, explicar el boom de la posguerra y por qué eso no planteaba un nuevo momento estructural del capitalismo, es decir, un periodo donde, como Mandel había sostenido, ya las luchas por el salario y la desocupación habían desaparecido de los países imperialistas. Bueno, después el propio Mandel tuvo que cambiar y decir, bueno, no, se viene acá un ciclo de caída de tasa de ganancia, la crisis de los 70, etcétera, etcétera. Pero planteó una discusión muy relevante acerca del cuestionamiento al economicismo que tiene la tesis de los ciclos largos. Por ejemplo, todos los historiadores más importantes del mundo actual, los que más se leen en todas las universidades, o la teoría de la escuela del sistema mundo, Arrighi, Wallerstein, etcétera, empiezan así sus textos. Como todos sabemos, los ciclos de Kondratiev plantean un ciclo A, un ciclo B, entonces están todos discutiendo un ciclo B. Es decir, lo dan por un hecho. Gran parte de todo el pensamiento de las ciencias sociales lo da como un hecho. Cuando, metodológicamente, los marxistas demostraron que eso es economicismo vulgar. Pensar que, insisto, más allá de los resultados de la lucha de clases, el capitalismo tiene una dinámica autónoma, ¿está bien? Tanto para el ascenso como para el descenso, porque si un momento del capitalismo está en avance y tiene nuevos triunfos, se doblega la clase obrera, se la hace puré,
el capitalismo puede tener una sobrevida. Por ejemplo, el neoliberalismo, sin la lucha de clases, ¿cómo lo vamos a explicar? Es decir, el ciclo neoliberal, ¿por qué el capitalismo después de la crisis de los 70 no tuvo la crisis inmediata de hoy y tuvo una sobrevida? Porque logró derrotar a la clase obrera. ¿Por qué logró una sobrevida momentánea? Estos 30 años que vivimos, o 20 y pico de años de la ofensiva neoliberal. Es decir, si Reagan caía, si Thatcher caía, o si al revés, el ascenso de los 70 hubiese triunfado, no estaríamos hablando de este momento del capitalismo. Entonces, justamente, en Trotsky creemos nosotros, no por una cuestión canónica, sino realmente tratando de interpretar el análisis que hacía del capitalismo como totalidad, hay una interpretación que permite captar al capitalismo como una unidad dinámica entre la lucha de clases, los movimientos de la economía y los conflictos interestatales, que nos parece enormemente útil para pensar el capitalismo contemporáneo. Y hay otra idea muy importante que es la del ciclo vital del capitalismo, que esa me parece que es la polémica importante con Claudio. Es decir, el problema del capitalismo del siglo XIX no es que no fuese asesino. Marx dice, el capitalismo llegó en la historia chorreando sangre y lodo. Es decir, Marx no era que en la acumulación primitiva desconocía justamente el papel que había jugado el genocidio de los pueblos, de los africanos traídos a América, transformados en esclavos la mitad, porque la otra mitad se murió en el camino. Es decir, la reintroducción de la esclavitud, pero ahora con contenido capitalista, sin la cual no hubiese habido desarrollo del capitalismo contemporáneo. Ahora, cuando se piensa, es que el capitalismo tenía un terreno por desarrollar, tenía un terreno por desenvolverse relativamente a condiciones en donde la contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción no era absoluta. Entonces, en su etapa joven de ascenso, no es que el capitalismo no era bárbaro, no es que no explotaba a los obreros, pero tenía mejores condiciones para desarrollarse en tanto dinámica histórica y para tratar de bloquear la revolución proletaria. Por eso Marx no ve casi revoluciones proletarias. Marx se anticipa a su tiempo en realidad. ¿Qué proceso revolucionario proletario ve Marx en el siglo XIX? 1848 y la Comuna de París. Y paren de contar, no hay ninguno más. Marx quería eso, Marx pensaba que eso iba a ser lo inmediato, no, Marx en el 48 dijo, este es el fin del capitalismo. Dijo, chau, este es el inicio de la revolución y estamos viendo el movimiento análogo al que se dio con la crisis del feudalismo ahora. Y muchos pensaban así la crisis del 48. De 1848. Trotsky lo corrigen a 90 años del manifiesto comunista y mire la afirmación que hace sobre Marx, dice, Marx se equivocó nada menos que los dolores del parto con los dolores de su agonía. Hace una definición dura Trotsky, dice la predicción de Marx. ¿Qué confundió? Que había una dinámica del capitalismo que todavía tenía margen para desenvolverse, que es el capitalismo como lo vemos desarrollarse en el siglo XIX. Entonces, pensar que hay un capitalismo en declinación, ¿qué implica? Entender por qué el siglo XX estuvo lleno de revoluciones proletarias. Si ustedes comparan, no hubo prácticamente país en el siglo XX que no tuvo una situación revolucionaria. Algunos triunfaron, las grandes triunfos revolucionarios del siglo XX. Primero, que no hay que olvidar, hubo revoluciones victoriosas en el siglo XX que sucedieron a las grandes catástrofes capitalistas. La guerra mundial implicaba una tesis, un comienzo de definición sobre la declinación capitalista. Sombart, el capitalismo va a un tiempo sosegado. Bernstein, el capitalismo desarrollado ha contenido sus contradicciones. Rosa Luxemburg, no. La monopolización, el aumento del crédito, el desarrollo de los transportes existen, pero agudiza las contradicciones. Vamos a la guerra. Y en ese sentido hay esa afirmación. Fuimos a la guerra, no fuimos al desarrollo sosegado del capitalismo. Entonces, pensar el capitalismo en declinación fue un primer elemento relevante para pensar la historia del capitalismo del siglo XX. Porque el capitalismo tiene historia. Y en ese sentido, ¿qué significa su desarrollo histórico? Que sus contradicciones son mayores, más acumuladas, que cada momento de respiro que logra es un momento de respiro, pero que no le quita la historia pasada, no vuelve al momento anterior. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Al capital le resulta cada vez más difícil poder superar aún momentáneamente sus contradicciones, y por eso el estallido de la crisis es mayor. Y ese es un elemento clave para pensar al capitalismo como un proceso histórico. Insisto, la tesis del ciclo vital del sistema, y pensar que, porque el capital, si no la revolución no lo saca, encuentra forma de supervivencia relativa, ¿no? Hasta que la revolución lo eche, o
mute en otro sistema todavía más bárbaro o borre la existencia humana del planeta, posibilidad teórica existente, ¿está bien? A partir de la existencia del mismo armamento, no solo nuclear, sino todas las formas que duplican o triplican la posibilidad de asesinato de la gente existente. Entonces, ahora, si vemos eso, ¿qué significa? Que la revolución proletaria fue infinitamente más actual en el siglo XX que en el siglo XIX. Eso es un dato de la realidad. Así como Claudio dice, bueno, eso es un dato. Si no, me tiene que decir la revolución proletaria que hubo en el siglo XIX, si es lo mismo la historia del siglo XIX que la historia del siglo XX. Lo mismo, aún en el momento de ascenso, de recuperación, de reequilibrio del capitalismo parcial en el boom de la segunda posguerra, la periferia capitalista fue un reguero de procesos revolucionarios, un reguero de revoluciones. Tal fue la situación que aún direcciones que no querían hacer la revolución proletaria se vieron obligados a expropiar a la burguesía, el caso cubano. Es decir, Fidel Castro no quería expropiar a la burguesía, su programa era democrático burgués. Tuvo que expropiar a la burguesía a pesar, cambiando el programa del 26 de julio. Mao Zedong, ¿quién más enemigo de tomar el poder en China que Mao Zedong había? Su teoría era el bloque de las 4 clases. Hasta último momento estuvo buscando un acuerdo con Chiang Kai-shek como sea. Después de la expulsión de los japoneses, solo rompe con Chiang Kai-shek cuando Chiang Kai-shek lo quiere meter preso. Está negociando un acuerdo, lo va a meter preso y dice, bueno, hasta acá llego, acepto negociar, pero preso no, preso ya no, desarmar no me voy a desarmar. Y por primera vez da la consigna de tomar las tierras de los funcionarios del Kuomintang, cuestión que hasta entonces estaba prohibida, y triunfa la revolución china. Es decir, donde tiene que modificar, pero era tan revolucionaria ese momento, que los que no querían hacer revoluciones lo tienen que hacer, y eso a veces lo vemos y lo empezamos a ver en la actualidad. ¿Ustedes dirían que Sergio Massa es un nacionalista? ¿Ustedes saben de dónde salió Sergio Massa? Salió de la UCD. Vudú, ese que ahora ven en la televisión hablando de estatizar las FJP. ¿Saben de dónde salió? Del SEMA. ¿Saben lo que fue el SEMA? El think tank neoliberal más relevante de la época del menemismo. Estos tipos, así como Menem, el peronista del nacionalismo, privatizó todo, tomó el programa del Sogaray, Massa y Vudú tuvieron que nacionalizar, que es motivo del momento de la crisis. Ahora, ¿eso significa que la estrategia, aún de los que tomaron el poder, fue una estrategia superadora? No. Yo, en ese sentido, aprender se puede aprender de todo el mundo, pero cuando estamos hablando de estrategia revolucionaria clave, la estrategia de Castro y de Mao fue, una vez que tomaron el poder, hacer regímenes de tipo estalinista de partido único. No plantear el poder de los consejos obreros, negarse a la democracia proletaria para la dirección del Estado. Entonces, plantear la actualización del proyecto socialista hoy implica, en primer lugar, decir que todo eso hay que borrarlo, hay que dejarlo de lado. En ese sentido, el poder de los trabajadores por el que luchamos es el poder de los consejos obreros, es el poder donde se respete la libertad de tendencia que defienda la revolución. Y el Partido Revolucionario plantea que esa es la democracia proletaria, no el régimen castrista, no el régimen de Mao Zedong, que tan burocrático fue que los mismos que ayer hablaban del social revisionismo y todos hicieron ellos mismos los restauradores del capitalismo. Y como va a pasar en Cuba, si no hay una dirección que cambie la orientación política que tiene el Estado cubano, que ya generar nuevas condiciones para la restauración capitalista con la apertura que están haciendo a los elementos de privatización y esto que Occidente vive, qué bueno la liberalización que empieza. Pues hay una base social que va a querer restaurar el capitalismo y que ya empieza a jugar ahí. Cuba está en un grave problema para todos los revolucionarios que, sin ser castristas, al revés, cuestionando fuertemente, hacemos el ataque al imperialismo que ataca a Cuba y que lo bloquea inhumanamente una cuestión de principio. Pero criticamos esa orientación porque lleva a la derrota, como llevó en todos los estados estalinistas. El problema del elemento del éxito revolucionario yo creo que es un problema, porque en realidad los estalinistas fueron muy exitosos. Los estalinistas tuvieron un éxito absoluto, dominaron un tercio del planeta. ¿Y dónde terminó esos grandes éxitos revolucionarios? En la restauración del capitalismo. Los trotskistas que resistimos, y las generaciones de trotskistas anteriores que resistieron antes de los que nos sentimos los continuadores, de esos que contra la corriente decían esto se va a hundir, y no hay que caer en la idea de que el comunismo es la idea de los que han
hecho los juicios de Moscú, fusilado, etcétera, los que se han adaptado a ellos, de los que dijeron que como es la invasión de los tanques soviéticos a Praga en el 68 era un paso adelante, o de los que dijeron que no hay que hacer de Nicaragua una Cuba. Los que nos opusimos a eso y dijimos, no, esta no es la estrategia que tiene que tener la clase obrera, fuimos una minoría y fuimos derrotados. Y porque fuimos, bueno, ¿y qué pasa? Hay que saber ser derrotado también y mantenerse contra la corriente. Y entonces termino con esta idea. Estar preparados para lo que viene. Este problema me parece importante. Estar preparados para lo que viene en el periodo anterior, ¿qué implicó? Implicó estar en contra de las tendencias más generales del pensamiento dominante, aún en quienes decían que había que cambiar el mundo. La tendencia dominante en los últimos años fue decir que se había muerto la clase obrera y que ya no tenía potencialidad de tener un liderazgo hegemónico sobre el conjunto de las clases populares para dirigir la lucha de los explotados por otro sistema. El pensamiento de sentido común, aún en los que sostenía que había que cambiar el mundo, decían que los estados ya no eran un problema y que había que cambiar el mundo sin tomar el poder. El pensamiento común sostenía que ya no era necesario construir partidos revolucionarios y que lo que había que hacer era algún tipo de movimiento o adaptarse a las fórmulas más izquierdizantes que hubiese en cada lugar. Bueno, frente a esas tendencias, hoy la crisis plantea una dinámica al revés. Por haber persistido en mostrar la clase obrera como sujeto, es que en los reagrupamientos antiburocráticos, hoy, nuestra organización, como parte junto con otros compañeros, podemos jugar un papel. No es fácil organizar el movimiento, no se organiza solo el activismo en la fábrica. No se organiza solo, cualquiera que sea activista sindical lo sabe. No hay legalidad en la fábrica. Organizar una interna que a lo mejor te lleva 2 o 3 años de trabajo paciente, te lo barren en una huelga. Pregúntenle a los compañeros del casino, a los compañeros de Mafisa. Pero es un trabajo persistente, es una decisión de ir contra el sentido común que decía el proletariado. No, el proletariado desapareció, no va más, hay otros sujetos que han surgido. Vayamos. No, y hoy la crisis muestra que si no hay organización en la fábrica, en el movimiento obrero, este proceso, esta posibilidad abierta de pelearle la dirección a la burocracia desaparece. Yo señalé, no en forma polémica, sino porque realmente lo opino, que hay una posibilidad histórica de hacer una izquierda obrera en nuestro país. Obrera, me refiero no obrerista, que agrupe a la intelectualidad revolucionaria, al movimiento estudiantil y tome como suya las demandas de todas las clases explotadas, pero sí de base proletaria. Que podemos aprovechar este momento para ganarle en la fábrica decenas y centenares de nuevos militantes obreros revolucionarios que frente a la crisis les abre la cabeza. Si la crisis es la que tenemos, compañeros, no hay que creer que las cabezas de la gente van a ser siempre como son, ni que la clase obrera está condenada a ser peronista, es decir, a tener la conciliación de clases toda su vida, o a ser escéptica. El látigo del capital va a llevar a la clase obrera a rebelarse, pero ahí tenemos que jugar un papel los marxistas. Nuestra acción política es plantearnos como esa alternativa para organizar a decenas de miles que en la fábrica, en los establecimientos, en las escuelas, en las universidades, aparezcan como esa alternativa de dirección. El último punto que me planteaba el compañero, 1 minuto. El problema que la crisis capitalista, ¿qué va a plantear? Va a plantear que el proletariado va a tener que tener todo tipo de programas para ganar y ser hegemónico sobre todos los sectores explotados. Es decir, la concentración de capital llevó a barrer a muchos campesinos chaqueños, formoseños, santiagueños, a los cuales la concentración capitalista le sacó la tierra para implantar el régimen sojero. Entonces, verdaderamente no entiendo cómo un marxista no va a plantear que está con el campesino, con tierra o sin tierra, en contra de la concentración de Grobo Copatel. O cuando en la década de los 90 veíamos los remates de los bancos quedarse con 90.000 explotaciones agropecuarias de menos de 200 hectáreas, los marxistas podíamos decir: qué grande, Grobo Copatel concentra, qué bueno. No, la pequeña burguesía arruinada, si no tenemos un programa, se lo gana el fascismo. Y miren Europa. Yo no quiero nada más hablar ya está la lucha de clases aguda. ¿Ustedes vieron las leyes antiinmigrantes en Europa? ¿Vieron que en Italia vota que por 2 años no deja entrar inmigrantes? ¿Vieron las bandas que le hacen un censo a los rom en forma indignante de las cosas que son protofascistas? Y eso es sentido común, y han ganado una parte de la pequeña burguesía arruinada y a una parte de la clase obrera. ¿Vieron que lo que antes decía Le Pen se transformó en política de Estado en Francia? Bueno, pero vieron también, yo contaba la anécdota en una charla la otra vez, que cuando fue a jugar la selección francesa al estadio Saint-Denis, chiflaron la marsellesa porque eran todos hijos de inmigrantes y ese himno significaba la opresión colonial.
Bueno, a los fachos que van a aparecer por acá también le va a corresponder la lucha de clases aguda del proletariado inmigrante, hoy encerrado, hoy tratado como basura humana y enviado a campos de concentración y expulsado de los países centrales, en una lucha de clases dura, donde va a incluir la violencia física de vuelta y tendencia al enfrentamiento duro entre las clases. Y donde si la clase obrera no tiene una política, en primer lugar para los inmigrantes, en segundo lugar para la pequeña burguesía arruinada, la clase obrera va a ser aplastada. Tiene que ganarse, la clase obrera es hegemónica. Los que defendemos el papel central de la clase obrera somos enemigos del obrerismo. El obrerismo, ¿qué significa? La política corporativa de la clase obrera. Lenin decía, la clase obrera tiene que ser el sujeto dirigente de toda la nación oprimida, de todos los explotados, tomar las banderas de todos los oprimidos por el capital. Más que nunca eso lo tenemos planteado. Pero desde el movimiento obrero. Ningún otro sector social puede hegemonizar a los explotados en la lucha anticapitalista. Y me parece que eso, que insisto, lo defendimos contra la corriente en todos estos años, donde el sentido común era la clase obrera ya no está, ¿no? La clase obrera ya no existe. En Brasil pusieron un presidente de la clase obrera, no sé por qué, y los académicos brasileños dicen, no, la clase obrera no existe, y por eso la burguesía puso a Lula, porque no existe el proletariado, porque no tenía un problema con el proletariado de cómo controlarlo. Entonces, en ese momento, me parece que es esa preparación teórica, estratégica, programática y organizativa, ahora se va a poner en juego en estos momentos de la lucha de clases que se vienen por delante.